Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a todos, a los que están aquí presentes y a los que nos acompañan en diferido. Realmente es un placer y honor volver a estar aquí en esta sede de FEDEA para presentarles el nuevo observatorio trimestral del mercado de trabajo que realiza FEDEA junto al BBVA Research. Muchas gracias a Florentino Felgueroso por la coordinación y a Rafael Domenech, también de BBVA Research, por esta coordinación. Y realmente es que es un observatorio que, bueno, ya me parece, si no me equivoco, vamos por el número 10 del observatorio. Y ya creo que tenemos una tendencia y un análisis del mercado de trabajo pues bastante importante y bastante detallado, ¿no? Cuando empezamos era difícil, pero ahora ya, pues ya hemos marcado una tendencia. Y simplemente de este observatorio que vamos a presentar esta mañana, yo remarcaría dos cuestiones, ¿no?, que me han llamado la atención y realmente son distintas e importantes, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que preocupan a las organizaciones a nivel del mercado de trabajo a día de hoy es el tema de la productividad, una de las cuestiones que más preocupan, el tema de la productividad, junto con los nuevos modelos de trabajo y el tema de las vacantes y la falta de capacidades en el mercado de trabajo para cubrir la demanda que existe. Bueno, pues ese tema que es una realidad, está en numerosas encuestas que se han realizado a lo largo del año pasado. Pues esto yo creo que hoy, como novedad, creo que vamos a hacer bastante hincapié en el observatorio, sobre todo en el ámbito de la productividad, y me han llamado la atención los resultados que luego presentarán Marcel y Juan Ramón. Y luego el segundo punto que también me parece importante, pues es también que lo mencionaba anteriormente, ese gap, ¿no?, que siempre lo hemos remarcado aquí en el observatorio trimestral, entre oferta y demanda en el mercado de trabajo, ¿no?, que sigue acentuándose, ¿no?, de alguna forma. Pero bueno, yo no quiero entrar en análisis del observatorio, que para eso están Marcel y Juan Ramón, para explicarlo. Y nada más que dar las gracias. Para nosotros, para Sagardo de Abogados, siempre es un placer colaborar con esas dos prestigiosísimas instituciones como son el BBVA Research y FEDEA. Llevamos colaborando muchísimos años en muchos aspectos y ya digo, para mí es un orgullo y un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Íñigo. Bienvenidos todos. Mi nombre es Marcel y voy a moderar el acto de hoy como siempre, ¿no? Y es verdad, es la 10ª edición ya, el tiempo vuela. Y normalmente la estructura es siempre la misma, ¿no? Tenemos una primera presentación de los resultados principales, que esta vez va a ser Florentino Felgueroso desde remoto y a mi lado Juan Ramón por parte de BBVA Research. Y luego tenemos la segunda parte, como ha dicho Íñigo, dedicado a la productividad. Tenemos una invitada de lujo que está aquí sentada en la primera fila, Matilde Mas, luego la voy a introducir más formalmente. Subirán tanto Matilde y Rafa para hablar de productividad. Tendremos un pequeño debate entre nosotros antes de abrir al debate y a las preguntas del público. Y sin más, si Floren está ahí. Buenos días, Floren. Hola, buenos días. Buenos días a todos desde remoto. Pues vamos a empezar primero con Juan Ramón y luego te cedo la palabra a ti desde Oviedo. Gijón, perdón. Ostras, lo que has dicho. Sí. Empiezo mal. Esto es como llamar belga a un holandés. Déjame que paso por aquí. Sí. Déjame que voy al índice. Bueno, gracias, Marcel. Como probablemente sepáis, la presentación del observatorio acostumbra a tener dos partes, ¿no? Una primera parte en la que presentamos la evolución reciente del mercado de trabajo en el trimestre en curso, bueno, en este caso en el primer trimestre del año, que suele presentar Rafael Domenech, y una segunda parte más estructural que presenta Florentino Felgueroso. En esta ocasión, dada la especialización de nuestra invitada, hemos cambiado un poquito la estructura. Tenemos tres partes. La primera la presentaré yo, hablaré yo de la coyuntura, haciendo un poco de caranca, en este caso, sustituyendo a Rafa en esta sección. A continuación hablará Floren sobre las similitudes y discrepancias entre los datos de empleo y paro de la EPA y las fuentes administrativas, que es un tema que acostumbra a tener cierta discusión en los medios, pero también en la profesión. Y en la parte final, como decía Marcel, hablará Rafa sobre el déficit crónico de productividad laboral de la economía española, qué sectores
están explicando este fenómeno y cuál es la evolución reciente. Bien, en relación con el... No sé dónde tengo que apuntar, Marcel. ¿Aquí? ¿Allí? ¿Aquí? Sí. Vale. En el primer trimestre de 2024, el mercado laboral prolongó su tendencia positiva que lleva mostrando desde el fin de la pandemia. Comenzando por la ocupación, lo que vemos es que la economía española enlazó 3 años y medio de creación sostenida de empleo. Prácticamente todos los indicadores del mercado de trabajo muestran un aumento de la ocupación en el primer trimestre del año, que, seleccionando algunos indicadores más representativos, osciló entre el 0,5% trimestral que muestra la EPA y el 1,4% que muestran los puestos de trabajo de contabilidad nacional. Todas las cifras que voy a comentar en mi sección están corregidas de las fluctuaciones provocadas por variaciones estacionales o efecto calendario. ¿Okay? Así no lo tengo que repetir ya más en las siguientes diapositivas. Como podéis apreciar en el gráfico, la creación de empleo se aceleró ligeramente en el primer trimestre de este año y los datos de abril y la primera quincena de mayo de afiliación a la Seguridad Social anticipan que tendremos un segundo trimestre también favorable en términos de creación de empleo. El principal responsable, o mejor dicho, el único responsable de la creación de empleo en el primer trimestre del año fue el sector privado y en particular el segmento de los trabajadores asalariados del sector privado. ¿Okay? Como podéis apreciar en el gráfico de la izquierda, la creación de empleo asalariado en el sector privado repuntó un 1,2% trimestral entre enero y marzo, mientras que tanto los trabajadores por cuenta propia como los asalariados del sector público disminuyeron. Esto implica que a finales del primer trimestre la economía española se situó en torno a 14,7 millones de asalariados del sector privado, ¿no? Que es alrededor de un 8,5% por encima de los niveles prepandemia. ¿Okay? A pesar de que el sector público destruyó empleo en el primer trimestre, sigue siendo el sector institucional que más empleo ha creado desde finales del año 2019, ¿no? Como podéis ver en el gráfico de la derecha, ¿no? Los asalariados del sector público en el primer trimestre de este año se situaron casi un 10% por encima de las cifras prepandemia. Cuando analizamos un poco la composición del empleo por grupos de edad y nacionalidad, la buena noticia es que prácticamente todos los subgrupos poblacionales contribuyeron a la creación de empleo en el primer trimestre. Un poco para que entendáis este gráfico, que tiene muchas series, los colores naranjas representan población de nacionalidad española, ¿okay? Los colores verdes representan población de nacionalidad extranjera. Tonos más claros son grupos de población más jóvenes y tonos más oscuros grupos de población mayores. ¿Okay? Entonces, como podéis apreciar en el gráfico de la izquierda, prácticamente 3/4 partes de la creación de empleo en el primer trimestre se concentraron en 3 grupos, ¿no? Población española entre 16 y 24 años y de 55 y más años, los dos extremos de la distribución de edades, y la población de nacionalidad extranjera entre 25 y 34 años. Dejadme hacer un inciso que me he olvidado. Llamamos población de nacionalidad española tanto a nacionalidad española únicamente como doble nacionalidad. ¿Okay? Cabe resaltar, cuando miramos un poquito más allá del primer trimestre y vemos la evolución durante los últimos años, la contribución excepcional que ha tenido la población de nacionalidad extranjera a la creación de empleo en España. Fijaos, desde finales del año 2019, la población de nacionalidad extranjera prácticamente ha explicado la mitad de la creación de empleo en España, a pesar de que tan solo representa un 14% del total de la población ocupada. ¿Okay? Si uniésemos la población de doble nacionalidad a la extranjera en lugar de hacerlo a la española, ¿okay? Como en ocasiones hacemos en otro tipo de análisis, diríamos que 2/3 partes de la creación de empleo en España ha venido causada desde finales del año 2019 por esta población extranjera. Si os fijáis en el gráfico de la derecha, resaltan 2 grupos por encima del resto, ¿no? 2 grupos que han contribuido o aunque han mostrado una evolución excepcionalmente favorable de la creación de empleo durante los últimos años. Son 2 grupos de población de nacionalidad extranjera que son los mayores de 45 años. ¿Okay? Fijaos, estos grupos han registrado tasas de crecimiento acumuladas desde finales del año 2019 hasta el primer trimestre de 2024 en el entorno del 50%. ¿Okay? Todos los grupos, como podéis observar, todos los grupos han registrado tasas de crecimiento positivas del empleo. El único grupo que
mantiene cifras de empleo o su nivel de empleo es inferior a las cifras prepandemia es el de la población española entre 35 y 44 años, que es la línea naranja que veis en el gráfico de la derecha, ¿no? Que se encuentra en torno a un 10% por debajo del nivel de empleo prepandemia. ¿Okay? A pesar de esta evolución tan favorable del empleo, las horas trabajadas por el conjunto de los ocupados en la economía española han caído, en particular en el primer trimestre. Los datos de Contabilidad Nacional nos dicen que el crecimiento o la evolución trimestral de las horas trabajadas por el conjunto de ocupados se redujo alrededor de un 0,3%. Prácticamente esta es una evolución que ha sido continua desde mediados del año 2022, ¿no? En general, lo que hemos visto es que las horas trabajadas por el conjunto de los ocupados han caído de forma significativa, principalmente por la reducción de las horas trabajadas por ocupado, de la jornada laboral trabajada por media, ¿ok? de los ocupados. Hay dos factores por el que las horas trabajadas por ocupado, bueno, hay al menos dos factores. Los dos factores más relevantes que explican esta caída de las horas trabajadas por ocupado son, por un lado, la evolución o el crecimiento de los trabajadores que no trabajaron en la semana de referencia o que trabajaron 0 horas en la semana de referencia. Fijaos, entre enero y marzo, el número de trabajadores que no trabajaron en la semana de referencia creció alrededor de un 7% trimestral. ¿Okay? Estamos hablando de alrededor de 2,8 millones de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia en el primer trimestre, que esto es algo así como el 13% del total de ocupados trabajaron 0 horas en el primer trimestre. Y esto, evidentemente, por un efecto composición, nos reduce las horas agregadas, ¿no? O trabajadas por el conjunto de los ocupados. Y el segundo factor que explica esta evolución negativa de las horas trabajadas por ocupado es el aumento de la tasa de parcialidad. ¿Okay? El aumento de la tasa de parcialidad ha aumentado, se ha situado alrededor de un 13% en el primer trimestre, y esto lo que provoca es que la jornada laboral promedio se haya estancado, ¿no? en la semana de referencia y no haya contribuido pues, al aumento de las horas trabajadas por ocupado. Esta caída de las horas trabajadas por ocupado, como os decía, se ha mantenido durante los últimos trimestres, salvo excepciones. Como podéis ver en el gráfico de la derecha de todo de esta diapositiva, en el primer trimestre de 2024 las horas trabajadas por ocupado son casi un 4% menores de las que teníamos a finales del año 2019. Y esta es una tendencia compartida con otros países europeos. Si os fijáis, también para el promedio de la zona del euro, las horas trabajadas por ocupado se sitúan por debajo de las cifras prepandemia. ¿Okay? Contrasta con estas cifras negativas la evolución favorable del empleo en España en comparación con Europa, como podéis ver en los dos gráficos de la parte izquierda de la diapositiva, ¿no? El nivel de empleo medido en términos de EPA de España, como ya hemos dicho, se sitúa casi un 8% por encima de las cifras prepandemia, que es una cifra mucho mayor de lo que observamos para el conjunto de Europa. Y esto lo que ha permitido es que el peso de España en la ocupación en Europa haya aumentado alrededor de medio punto en los últimos años. ¿Okay? El descenso de las horas trabajadas por ocupado también condiciona nuestra productividad laboral, nuestra productividad aparente por ocupado. Al final, la productividad por ocupado es igual a la productividad por hora por las horas por ocupado. ¿Okay? Entonces, si os fijáis en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es que la productividad laboral por ocupado ha caído de forma significativa durante los últimos años, a pesar de que durante los últimos trimestres tenemos un repunte relevante de la productividad por hora, ¿no? De la que hablará Rafa en su sección más adelante. ¿Okay? Entrará un poco más en detalle en algunos de estos números. Si os fijáis, la productividad laboral por hora ha aumentado en los últimos 3 trimestres, la barra verde del gráfico de la izquierda, y de hecho se ha acelerado en el último trimestre, rozando un 1% trimestral, ¿no? Que son cifras pues, positivas en perspectiva histórica española. ¿Okay? De hecho, esta evolución reciente favorable de la productividad por hora ha llevado a que a finales del primer trimestre de este año la productividad se sitúe un 2,4% por encima de las cifras prepandemia. ¿Okay? Esta evolución de la productividad condiciona o explica en buena medida la evolución de los costes laborales unitarios, ¿no? Que hemos observado en la economía española durante los últimos años, ¿no? Para aquellos que no sois economistas, ¿no? Al final el coste laboral unitario es el coste, como su propio nombre indica, ¿no? El coste laboral necesario para producir una unidad de output. ¿Okay?
Entonces, el repunte reciente de la productividad por hora está reduciendo los costes laborales unitarios. ¿Okay? Ayudado por un crecimiento algo más moderado de los costes no salariales, en particular de las contribuciones a la seguridad social por parte de los empresarios. Contrasta con esta evolución del coste laboral unitario la evolución del numerador del coste laboral, es decir, de la remuneración por asalariado o por hora. Las remuneraciones de los trabajadores, tanto en términos de asalariados como en términos de horas, han crecido de forma significativa y, de hecho, se han acelerado en el primer trimestre de este año. Si veis ahí la partida de sueldos y salarios, tanto de la remuneración por asalariado como de la remuneración por hora, han crecido más que en los trimestres, algo más que en los trimestres precedentes. Y otros indicadores de salarios de la economía española, a pesar de que ningún indicador de salarios de la economía española es óptimo, ¿no? Otros indicadores de salarios, como por ejemplo los crecimientos salariales negociados en los nuevos convenios, ¿no? O la retribución bruta por hora, que reflejan los datos de la agencia tributaria, también muestran que la retribución por asalariados se está acelerando. Básicamente, este repunte de los costes salariales se produce por dos factores, ¿no? Por un lado, lo que estamos observando es una mejora relativamente significativa de la infrautilización de la mano de obra en España, ¿no? Y uno de los indicadores de infrautilización de la mano de obra más claros en España, en cualquier país, es la tasa de desempleo. Como sabéis, la tasa de desempleo lleva cayendo de forma relevante desde el fin de la pandemia. Nos hemos situado en el primer trimestre de este año en un 11,7%, una vez descontados los cambios por factores estacionales. Y otras medidas, como os decía, de infrautilización de la mano de obra también han disminuido, ¿no? Tanto aquellas que tienen en cuenta a los desanimados, a los trabajadores desanimados, aquellos que no buscan pero desean trabajar, ¿okay? O a los empleados a tiempo parcial involuntario. Y todas estas son medidas de infrautilización de la mano de obra que han mejorado durante los últimos trimestres y en particular durante el primer trimestre de este año. Además, buena parte de esta reducción del desempleo, de la que hablaba hace un momento, se ha concentrado en los desempleados de larga duración. También ha caído el paro en los trabajadores de corta duración, pero en particular en los desempleados de larga duración, lo que ha permitido una caída de la incidencia del paro de larga duración. Todavía estamos con una incidencia del paro de larga duración por encima del 40%, como veis ahí, ¿no? Pero estas cifras están lejos, por ejemplo, de las que observábamos a mediados del año 2022, que estaban en el entorno del 53%, o, para algunos de los que están aquí recordarán, cifras de incidencia del paro de larga duración por encima del 65% en el año 2014, por ejemplo. Por tanto, tener un 40% de parados de larga duración es una cifra negativa, pero bueno, en términos relativos, comparado con el pasado, no es tan dramática. ¿Okay? El segundo de los factores en los que está presionando al alza los costes salariales es el aumento de la tasa de vacantes. ¿Okay? La tasa de vacantes que nosotros aproximamos por la evolución del número de puestos de trabajo vacantes medidos a través de la encuesta trimestral de coste laboral respecto al total de activos de la economía, que se mide a partir de la encuesta de población activa, ha aumentado durante los últimos trimestres, como veis ahí en el gráfico, ¿no? Se ha ido desplazando hacia arriba. Nosotros estimamos que para el primer trimestre de este año la tasa de vacantes se sitúa alrededor de 0,6 o ligeramente por encima de 0,6. Esto es 0,6 puestos vacantes por cada 1.000 activos de la economía española. ¿Okay? Que esto al final no es más que el reflejo de que la economía española se encuentra en una fase expansiva del ciclo, ¿no? Estamos aumentando la tasa de desempleo y la tasa de vacantes y nos desplazamos por este gráfico que hay aquí que se llama la curva de Beveridge. ¿Okay? Cuando miramos la distribución sectorial de las vacantes y las ponemos en relación con los puestos de trabajo ocupados, que es un indicador que nos da Eurostat, lo que vemos es que hay dos actividades del sector privado en los que este tensionamiento es especialmente significativo, que son el sector de tecnología de la información y las comunicaciones y el sector de actividades profesionales y científicas, que al final coincide que son dos sectores que concentran a buena parte de los ocupados con más cualificación, ¿okay? de la economía española. Y por mi parte nada más, Marcel, pasamos si quieres a Floren. Muchas gracias, Juan Ramón. Nos hemos acostumbrado mal de alguna manera que siempre hay muchísimos datos y parece fácil y natural, pero hay mucho trabajo detrás y esto explica también que hay un periodo entre la publicación de la EPA y el acto de hoy.
Y lo digo sobre todo porque a mí me ha sorprendido mucho la nota de prensa, el material que el Ministerio ha publicado con la publicación de este EPA, que son escasamente 2 o 3 páginas con muy pocos datos. Por tanto, observatorios como estos son importantísimos para hacer un buen seguimiento. Florentino nos va a hablar, como siempre, de estadísticas. Tenemos muchas estadísticas laborales, hay que saber sus limitaciones y cómo utilizarlo, pero hoy Florent va a incidir en algo que yo pienso que es algo que no es tan conocido, y es cómo han ido divergiendo a partir de 2021 con el nuevo censo, cómo han ido divergiendo las distintas fuentes administrativas y de encuestas, EPA y nuestras fuentes administrativas. Los determinantes de esta divergencia van a estar sobre la mesa y Florent, espero, os explicaré también cuándo hay que recurrir a qué tipo de estadística y cuál es el valor añadido de cada uno. Y vaya por delante, ¿no? que estamos utilizando cada vez más fuentes administrativas, pero fuentes como la EPA siguen teniendo un valor enorme, como explicará Florent a continuación. Florentino, the floor is yours. Ahora, perdonad. Buenos días desde Gijón, y no es como llamar belga en holandés, sino llamar holandés a un belga, Marcel. A ver, bien, sabéis que normalmente en la segunda parte solemos hacer una supervisión. La perra. Sí, la conocemos también. Los perros. Solemos hacer habitualmente una supervisión o seguimiento, perdón, de la reforma laboral. Este trimestre descansamos y nos dedicamos a otro tema que puede ser importante, por lo menos de forma puntual, ¿no? Sabemos que este trimestre en la EPA ha habido una novedad, que es la adaptación al censo del 2021, y entonces hubo que corregir los datos desde el 2021 hasta ahora, hasta el primer trimestre del 2024. Entonces, esto ha generado algún cambio no cambios relativamente menores en cualquier caso, pero bueno, ahí están presentes, sobre todo en empleo. Bueno, ha habido más empleo que lo que nos decía la base con el censo del 2011. Y aprovechamos esta circunstancia para tratar un tema que ha tenido cada vez más relevancia desde el inicio de la pandemia, ¿no? Que es que las fuentes administrativas, todos los datos de afiliación y los datos de paro registrado, pues han tomado más importancia. ¿Por qué? Porque hemos demandado cada vez más datos en tiempo casi real, ¿no? No es real cada mes, pero la EP que espera cada 3 meses, y con estas fuentes tenemos una información que necesitamos bueno, solo para hablar de pandemia, sino de la crisis energética, que si la guerra en Ucrania, que otros acontecimientos, que si la reforma laboral. Bueno, pues ha ido tomando más presencia en estos datos, y en algunos casos incluso se ha pretendido sustituirles, ¿no? Por la EPA, cuando la EPA, bueno, pues tiene que seguir siendo nuestra fuente esencial, porque es la que es comparable con otras fuentes internacionales, ¿no? Con otros países. Entonces, bueno, simplemente lo que se trata es de ver cómo evoluciona la diferencia, intentar explicar un poquito lo interno, ¿no? La composición interna de estas diferencias. Entonces, lo que veis aquí en este gráfico es, en azul oscuro, sería la diferencia entre la EPA y los afiliados a la seguridad social, y el azul clarito sería el paro de la EPA menos el paro del SEPE, ¿no? El paro registrado. Y los puntitos son con la base anterior, la del censo del 2011, y en continuo sería, bueno, con la nueva base, ¿no? Que es la serie que vamos a seguir a partir de ahora. Entonces, lo que veis parece, en paro no se ve prácticamente nada, pero en empleo sí que parece que las diferencias que había un aumento de la divergencia entre EPA y afiliación, ¿no? Bueno, entonces, fijaros que es una serie desde el año 2000, los últimos casi 20 años. Lo que se ha producido, en cualquier caso, es, en términos de empleo, una convergencia tendencial entre los datos de la EPA y los datos afiliados. Y en cuanto al paro, ha ocurrido algo similar, pero ya más
tendencial cíclica, ¿no? Parece que desde el inicio de la última fase expansiva pues se han ido acercando, de tal forma que incluso durante la pandemia el paro SEPE fue mayor que el paro EPA, y ahora ha empezado a crecer un poquito, pero probablemente por el tema bien conocido aquí en este observatorio de fijos discontinuos y otras razones, pero bueno, ahí están, han convergido bastante. Eso hace pensar, o bueno, habréis leído o oído, que en cualquier caso, como el paro EPA y el paro SEPE son tan parecidos, pues uno podría sustituir al otro. O que el paro SEPE al final no es una medida tan mala, dado que es parecido al paro EPA, que sí que se considera como la buena. Y en cuanto a empleo, que las diferencias entre la EPA y la afiliación lo que venían a reflejar era básicamente la parte de la economía sumergida, ¿no? Que supuestamente aparecería en la EPA y no en afiliación, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, empezando por el paro, es las siguientes observaciones. Entonces, aunque haya convergido y bastante el paro EPA y el paro SEPE, la composición interna por edades, empezando por grupos de edad, es muy, muy distinta, ¿eh? Lo que veis a la izquierda es EPA menos paro SEPE por 3 grupos de edad. El primero sería el color verde, sería los jóvenes de menos de 25 años. Como veis, hay una diferencia ahí casi cercana a las 200, 300.000 personas de diferencia, mientras que ocurre todo lo contrario con el grupo de edad más avanzada, de 45 o más, ¿no? Son grupos de edad que dan el SEPE y entonces seguimos esta partición. Y lo que veis es que para los mayores hay más gente entre los parados SEPE y para jóvenes y edad intermedia hay más gente en el parado EPA, ¿no? Y la diferencia entre ambos, lo que vemos a la izquierda, la línea oscura sería la que hemos visto antes, que sería, si cogemos el agregado de parados EPA menos el agregado de parados SEPE, pues hay una convergencia muy grande, ¿no? Que es casi cero, casi se parecen muchísimo a las dos medidas. Pero cuando tomamos estas diferencias internas, es decir, si sumamos en valor absoluto, quiere decir, para los mayores de 45 años, en lugar de menos 400.000, cogemos 400.000, quitamos los negativos y sumamos, lo que tenemos es una diferencia casi de 900.000 personas. Es decir, hay 900.000 personas que están o en el paro SEPE o en el paro EPA, pero no están en los dos a la vez. Esto simplemente considerando por grupos de edad, ¿no? Que es una información que sigue siendo agregada, que no tienen por qué ser las mismas personas. Pero ya nos está diciendo, oye, pues que al final la EPA tiene unos criterios para definir un parado que son muy, muy distintas a los del paro registrado. El paro registrado tiene además la orden ministerial esta del 11 de marzo de 1985 para definir los criterios para calcular el paro registrado y que elimina mucha gente del paro EPA, del paro registrado. Hay bastantes diferencias, ¿no? Perdonar, es la alarma del diabético. Entonces me tengo que mirar el azúcar y perdonar. A la izquierda, fijaros, si ya entrando en la EPA, los parados EPA que declaran estar registrados como demandantes, que decir que pues tendrían que estar en las dos fuentes, hay una enorme diferencia por grupos de edad. La naranja, que sería los de más edad, prácticamente la totalidad, un 90%, están en ambos. Los parados EPA dicen que al mismo tiempo son demandantes registrados. Sin embargo, entre los más jóvenes, han llegado al 60% más o menos de jóvenes de menos de 25 años que, siendo considerados como parados EPA, no son demandantes registrados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera observación es que si hay tanta diferencia entre parado EPA a nivel de jóvenes es porque no se registran. Mientras que veremos que para los parados de edad más avanzada hay otros motivos, ¿no? A la derecha lo que veis es lo contrario de la izquierda, ¿no? Que es, nos preguntamos primero, entre los demandantes, los que se declaran demandantes de empleo mayores de edad, ¿cuántos son considerados como parados en la EPA, ¿no? Entonces no son considerados como parados, no son parados. O sea, serían demandantes del SEPE, pero no son parados EPA. Pues hay 1.300.000, si eso ya es mayor incluso que los 900.000 que decíamos antes, ¿no? Es decir, las diferencias internas entre ambas medidas, aunque de forma agregada se parezcan mucho,
Y evidentemente no es algo aleatorio, no es al azar que se parezcan, pero casi, ¿no? Porque las diferencias son tan grandes que casi un conjunto de parados no tiene nada que ver con otro conjunto de parados, ¿no? O muy poquito que ver. Entonces, fijaros también que hay otro grupo ahí que, bueno, que tenga un tamaño menor, también es importante, que son los activos potenciales en la EPA, que son personas que en realidad no buscan empleo activamente, pero sí que desean trabajar y están disponibles para trabajar. Bueno, pues de estos hay 240.000 personas que son demandantes no pueden ser parados porque no buscan activamente empleo en la EPA, pero son demandantes registrados en las oficinas de empleo, ¿no? Entonces, de estos, la gran mayoría son personas de edad avanzada. Es decir, los jóvenes no se registran. ¿Por qué? Vamos a seguir investigándolo, pero no se registran como demandantes, mientras que los mayores se registran, pero muchos no están buscando activamente empleo. Esas son las dos grandes diferencias, ¿no? Luego, de la EPA también sacamos la siguiente información, que es, hombre, entre los métodos de búsqueda de empleo principales, sabéis que en la EPA hubo un cambio metodológico en el año 2021, y hay preguntas que han cambiado. Antes se preguntaban por varios métodos, una decena de métodos, si era un método elegido o no por el encuestado. Ahora solo, bueno, pues dan los tres principales. Pues entre los tres principales, el estar en contacto con una oficina pública de empleo es el penúltimo método principal, ¿no? Lo que veis en el gráfico es hacia arriba, en arriba estarían los principales con más peso y abajo los principales con menos peso, en torno a un 11-12% de personas que son no ocupadas en la EPA, dicen que uno de los métodos principales de búsqueda sería pues, contactar con una oficina de empleo pública. Esto para los jóvenes incluso llega a ser un 8% nada más, ¿no? Es decir, no es un método aunque esté entre los principales, tiene muy poquito peso entre los principales, ¿no? Tiene mucho más peso lo de siempre en España y toda la vida en los países mediterráneos, que es preguntar a los familiares, vecinos, a las redes, anuncios, etcétera, todos los que aparecen ahí, ¿no? Incluso entre oficinas, para los jóvenes, las oficinas de empleo público tienen la mitad de peso que las oficinas de empleo privada, ¿no? ETTs y demás. Entonces, luego para acabar con este tema, a la derecha lo que podéis ver son los demandantes no ocupados que perciben una prestación de empleo. Son unos motivos para estar registrado. Si a la izquierda nos dicen, bueno, es que aunque estén registrados en la oficina de empleo, no es un método que ellos esperan, utilizan para buscar empleo. ¿Por qué lo utilizan? Bueno, en gran parte porque cobran prestaciones, ¿no? Entonces, en vez de irse a la derecha, el naranja de nuevo son el grupo de edad avanzada. Entre los demandantes, es decir, los que se declaran demandantes y no son ocupados en la EPA, pues la mitad cobran una prestación en este grupo, mientras que los jóvenes ya, el último dato es que era un 12% nada más, ¿no? Entonces tampoco hay, si no utilizas esto como un método de búsqueda de empleo principal y además no cobras prestaciones, pues hay pocos motivos al final para registrarse como joven, aparte de que, bueno, está el sistema de garantía juvenil que supone un atractivo, ¿no? Y había que registrarse y era un atractivo para ello, pero no parece que haya dado demasiadas... que haya producido demasiados cambios, ¿no? Y el segundo punto, ya para dejar la tercera parte de productividad, que probablemente será más relevante seguro es la más relevante de este observatorio, de las diferencias de empleo, ¿no? Entre lo que es los datos de EPA, que son ocupados, y los datos de afiliados a la seguridad social. Como decíamos antes, eso hay una convergencia tendencial, ¿no? Desde hace ya lustros, son dos datos que están convergiendo. Con la nueva adaptación a la EPA, bueno, parece que han divergido un poquito, pero sigue siendo una convergencia que sigue siendo probablemente tendencial, ¿no? Entonces, hay tres componentes, tres factores que pueden llegar a explicar estas diferencias, ¿no? El primero es el empleo público, porque dentro del empleo público pues hay una parte sustancial de empleados que no están afiliados a la seguridad social, sino a mutuas de funcionarios, ¿no? Entonces, si vemos la diferencia entre la EPA y la afiliación y afiliados en cuanto a empleo público, fijaros, la línea azul, la de arriba, es uno de los factores más importantes y ha ido disminuyendo poco a poco a medida que los que están afiliados a mutuos han ido jubilando. Bueno, pues ha ido reduciendo las diferencias. ¿Por qué? Porque en la EPA, si una persona
se jubila y se sustituye, una persona de una mutua se jubila y lo sustituye una persona más joven que está afiliada a la Seguridad Social, pues en la EPA no lo vamos a ver, pero en la afiliación sí que vamos a ver, ¿no? Va a crecer más el empleo público en afiliación que en la EPA. El segundo factor sería el pluriempleo, que veis ahí en la línea naranja. Eso es el pluriempleo en la EPA. Como sabéis, cuando en los datos de afiliación o de afiliados hay una pluricontabilidad, ¿no? O se contabilizan las personas 2 o 3 veces en función del número de relaciones laborales que llegan a tener. Los afiliados son relaciones laborales más que personas, ¿no? Entonces, a partir del momento en que el pluriempleo crece, pues las medidas de afiliación y de empleo divergen. Entonces, lo que vemos es, paso a la siguiente transparencia y luego vuelvo a esta, que el pluriempleo en la EPA, que sería la línea clarita, son medias anuales, que es lo que se puede comprar con afiliación, que da también medias anuales del último día de mes, pues ha crecido, pero en afiliación ha crecido aún más, que es la línea azul, ¿no? Eso en afiliación es lo que llamamos pluriactividad, son personas que tienen más de una actividad y cada actividad tiene una distinta afiliación, ¿no? O contabilizan con el número de actividades. En la EPA, aunque el pluriempleo está recogido, no se recoge tan bien como en la pluriactividad de afiliación, de ahí la diferencia, ¿no? Pero esta diferencia ha ido creciendo y luego volvemos a ello a este punto. Y luego el tercer factor que no se suele saber, no se suele tener en cuenta, es que hay trabajadores de antiguos regímenes, sobre todo el régimen especial agrario, que aunque estén en inactividad, en situación de inactividad, están dados de alta laboral todo el año. Siempre que paguen un sello o algo, no recuerdo muy bien los detalles, pero bueno, todo lo que tenga relación con PER, etcétera, bueno, son personas que aunque no estén trabajando, siguen dadas de alta, ¿no? Pero claro, estás en la EPA, cuando no trabajan, no son consideradas como ocupados. Entonces, esto ha ido disminuyendo poquito a poquito, pero aún sigue siendo, depende, claro, como es el sector agrario, depende de la estacionalidad, pero siguen siendo 200 y pico mil, entre 200 y 300.000 personas, ¿no? Bueno, cuando tenemos en cuenta estos tres factores, ¿cómo quedaría la diferencia entre la EPA y la Seguridad Social, ¿no? Entonces, el azul oscura es la que os hemos enseñado al principio del todo, es como ha ido cambiando la diferencia entre EPA y afiliación, y la clara sería aquella que resulta de quitar los empleados públicos, tanto de la EPA como de afiliación, sumar los pluriempleados de la EPA para que se parezca lo más posible al número de afiliados y restar de afiliación los afiliados al régimen especial agrario, ¿no? Entonces, si hacemos esto, fijaros que hasta el 2016 la diferencia era prácticamente cero. No había diferencia entre EPA y afiliación una vez que corregimos por estos tres factores. A partir de entonces ha ido divergiendo, pero fijaros, estamos por debajo de cero, es decir, hay más afiliados que EPA, ¿no? Por lo tanto, primero, lo que comentábamos al principio, que la diferencia entre EPA y afiliación tenga que ver al final con economía sumergida, bueno, pues se ve que no, ¿no? Al final no, incluso hay más afiliación que EPA cuando uno corrige. Y si uno lo piensa bien, evidentemente si uno está en un trabajo ilegal o en el mercado negro, ¿por qué lo va a declarar al INE? Es decir, no tiene mucho sentido que si me hacen una encuesta y yo estoy en un empleo irregular, pues lo vaya a decir al INE, que no deja de ser la administración, ¿no? Entonces, una vez que corregimos, tenemos este resultado y la divergencia que se producía desde el 2016 o 2017 y que había ido creciendo, bueno, se debe básicamente, sobre todo, a la diferencia que hay en pluriempleo y pluriactividad. ¿De acuerdo? Si una vez no tenemos los datos de pluriactividad mensuales, para pasarlo a media trimestral y comparar con la EPA, pero básicamente la gran parte de esta diferencia es del pluriempleo. Y la última observación, si os fijáis, es que si en estas correcciones la diferencia entre EPA y afiliación, o sea, en empleo de la fuente de EPA y datos administrativos, con la adaptación de la EPA al censo del 2021 crecía, si tenemos en cuenta estas correcciones es al contrario. Es decir, con la adaptación del censo del 2021,
se reducen. Si la línea continua clarita está por encima de la línea discontinua y se acerca más a cero, ¿no? Tanto, bueno, esto es lo que queríamos comentar, porque, insisto, parece que, sobre todo desde el inicio de la pandemia, pues las fuentes administrativas han dado un paso importante, sobre todo los ministerios que tienen estos datos como para, de alguna manera, indicar que pueden ser datos sustitutivos de la EPA y no lo son, ¿no? Entonces dejo la palabra a Marcel, que introduzca la siguiente parte. Muchas gracias, Florent. Siempre un lujo escucharte. Sí, me despido de Juan Ramón. Hay un dicho famoso que dice algo como en el largo plazo la productividad no lo determina todo, pero casi todo, ¿no? Y para todos nosotros es un hecho también bien conocido que tenemos un déficit crónico en cuanto a la productividad laboral. Y en la anterior edición pasamos de refilón sobre productividad cuando hablamos de la propuesta del gobierno de reducir las horas, ¿no? Aludiendo al hecho que normalmente la productividad debería ir delante de la reducción de horas y no al revés. Pero hoy queremos poner luces largas, es decir, entender mejor de dónde viene este déficit crónico de la productividad española. Y contamos, como he dicho, y la invito ya a la mesa junto con Rafa, contamos con una invitada de lujo, que es Matilde Mas. A ver, aquí, uy. Quizás yo quizás te sientes más allá, porque Rafa va a ser el primero. Ahí, a la esquina. Opa. Matilde y Rafa. Estoy en todo. Voilà, estamos. Sí. ¿Tenéis los técnicos? Tenéis que volver a la presentación de antes. Matilde actualmente, en la actualidad, es profesora emérita de la Universidad de Valencia y además es responsable de proyectos internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, gran experta en áreas de la productividad laboral, la medición, pero también seguramente la persona indicada para iluminarnos sobre qué son luego a la hora de tomar medidas que podrían producir en el tiempo la convergencia de la productividad española con el resto de Europa, que es el reto principal que tenemos por delante. Y a mi derecha no necesita introducción, ¿no? A Rafa Domènech, que él empezará. Y los dos van a tener un enfoque complementario. Rafa se va a centrar sobre todo en diferencias sectoriales, mientras en el caso de Matilde vamos a ver diferencias regionales y sobre todo la importancia del capital humano, ¿no? Como motor de la productividad laboral. Muchas gracias, Matilde, por estar con nosotros. Es un lujo y seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis. Muchísimas gracias, Martín. La verdad es que ya en pocos meses es la segunda vez que compartimos esta mesa para hablar de productividad a nivel agregado. En esta ocasión, con un cambio, vamos, como decía Marcel, a hablar de productividad analizando las diferencias sectoriales, ¿no? Pero antes de pasar directamente a la comparación sectorial, quiero ilustrar este déficit crónico del cual nos hablaba Marcel hace un momento. Fijaos que aquí tenemos España versus la UEM, ¿no? España es la línea de color verde, la UEM la línea de color azul. En el gráfico de la izquierda lo tenemos por ocupado, en el gráfico de la derecha por hora trabajada, y en los dos se puede ver que hay un déficit
muy importante, ¿no? A pesar de que, como vamos a ver, la productividad por hora trabajada en los últimos años, sobre todo en los 2 últimos años, ¿no?, que han sido de prácticamente estancamiento del PIB de la eurozona y en los que España se ha comportado mucho mejor, ¿no?, que el resto de países europeos, bueno, pues eso no ha sido suficiente como para cortar la diferencia que se había abierto a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Pero claro, que se abra la diferencia con Europa es preocupante, pero todavía lo es más si tenemos en cuenta que Europa se ha quedado o se ha rezagado, se ha quedado por detrás del extraordinario comportamiento que ha tenido la productividad laboral en Estados Unidos, ¿no? Aquí se puede ver bien, si medimos la productividad por dólares por hora trabajada, como en Estados Unidos es la línea naranja, pues claramente la tasa de crecimiento ha sido muy superior a la de la eurozona, que a su vez pues, ha sido superior a la española, ¿no? Entonces, bueno, Mati en su presentación va a ver algunos factores. En este caso, en el observatorio, nos hemos centrado en una dimensión, ¿no?, de las diferencias de productividad que tiene que ver con la composición sectorial. ¿En qué medida la composición sectorial ayuda a explicar o no estas diferencias de productividad, ¿no? Entonces, fijaros, aquí lo que hemos hecho en el gráfico de la izquierda tenéis España, en el de la derecha tenéis la UE. Los colores representan sectores y los puntos representan años, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para que quede claro, ¿no?, en el gráfico de la izquierda para España, en la esquina superior izquierda, empieza en 1995 arriba del todo y está cada punto representa cuál es la productividad laboral relativa de las actividades inmobiliarias, ¿no? Fijaros que aquí la productividad laboral relativa pues es el valor añadido en euros constantes de 2015 por hora trabajada de cada sector en cada año respecto al promedio anual, ¿no?, al promedio de todos los sectores de cada año, ¿no? Obviamente el promedio de la eurozona ya hemos visto que es superior al de España, ¿no? Y entonces aquí estamos corrigiendo, estamos poniendo todo en desviaciones con respecto a ese promedio. Como el sector de actividades inmobiliarias distorsiona un poco la comparación, en el siguiente gráfico lo que hacemos es excluimos este sector tanto de la eurozona como de España, nos concentramos en el resto de sectores económicos y bueno, pues tenéis aquí la comparación. Esto de nuevo vuelve a estar en términos relativos respecto al promedio anual de España en el gráfico de la izquierda y el promedio anual de la eurozona en el gráfico de la derecha. Entonces veis que hay pues, una heterogeneidad bastante grande, tanto en el comportamiento de la productividad relativa como en el peso que cada sector tiene, que es la participación en las horas trabajadas totales, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que podemos ver es que tanto en España como en la eurozona, el sector que más peso tiene es el de comercio, transporte y hostelería. Pero mientras en la eurozona tiene un peso aproximadamente alrededor del 25%, en España son 5 puntos más, ¿vale? Entonces, aquí lo importante, aparte de ver estas diferencias de peso entre unos sectores y otros, es también ver que hay sectores que han tenido un comportamiento temporal también bastante dispar. Hay sectores que han ganado productividad haciéndose más pequeños, hay otros sectores que han perdido productividad cuando se hacen más pequeños, cuando su peso cambia. Hay sectores, que esto es lo que nos gustaría, porque esto significaría que hay una reasignación más eficiente de los factores productivos,
que a medida que ganan productividad, que son más productivos, ganan peso en el empleo, ¿no? Y esto permitiría que también la economía en su conjunto se hiciera más productiva, ¿no? Entonces veis que hay un poco de todo, ¿no? Bien, claro, en estos gráficos estábamos viendo un periodo bastante amplio, prácticamente unos 30 años. También lo que analizamos es la evidencia más reciente, que es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Justo antes de la pandemia, durante la pandemia y en los años de recuperación, ¿no? Fijaros que ha habido algo característico o diferencial, ¿no? de este periodo, sobre todo el bienio 2022-2023, es que tanto el valor añadido por hora como por trabajador han avanzado más en España que en la web, ¿no? Y esto se debe, como decíamos, básicamente a que el Producto Interior Bruto pues, ha crecido más que en España que en la eurozona, por varias razones, en parte también porque habíamos caído más en el año de la crisis, del COVID, porque nuestra economía se ha beneficiado con mayor intensidad de la recuperación del sector turístico y luego también porque sabemos que estos 2 últimos años han venido marcados por la crisis energética tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha afectado más a aquellos países del centro de Europa, que eran más dependientes, por un lado, de gas ruso y, por otro lado, particularmente Alemania, con mayor peso de la industria. Bien, hemos hecho una descomposición del crecimiento de la productividad laboral, distinguiendo básicamente qué parte de las ganancias de productividad son mejoras, o del crecimiento de la productividad son mejoras de la productividad interna, es decir, que en cada sector la productividad por hora trabajada aumenta, el PIB por hora trabajado aumenta, ¿vale? O qué parte de las ganancias de productividad en el conjunto de la economía se deben al reajuste sectorial de empleo, ¿no? Como decía antes, a que trabajamos más horas en sectores que son más productivos, ¿no? También medimos, ¿no?, qué parte se debe a cambios en la jornada laboral relativa o incluso a cambios en los precios relativos. Pero los dos más importantes que nos interesan más son los que tienen que ver con lo que denominamos productividad interna o cambios en el reajuste sectorial del empleo, ¿no? Y aquí lo que vemos en los 2 últimos años, en parte, bueno, aquí de hecho incluso calculamos, aunque el efecto viene marcado por lo que ocurre durante los 2 últimos años, pero el cambio es el cambio acumulado desde el primer trimestre del 2020, ¿no? Desde que justo antes de que nos viéramos, nuestras economías se vieran afectadas por la COVID, ¿no? Pues fijaros que en este gráfico mostramos ya el efecto acumulado de 4 años. El punto lo que nos dice es cuál ha sido la mejora de la productividad laboral agregada, ¿no? A la izquierda tenéis España, a la derecha tenéis la eurozona. Pues fijaros que, bueno, pues lo que tenemos es un aumento bastante considerable en España, prácticamente alrededor de unos 2 puntos de mejora, ¿no? ¿Qué es lo que explica estos 2 puntos de mejora? Pues con diferencia el factor más importante es la mejora en la productividad interna. Es cierto que ha habido algo de reajuste sectorial del empleo y también de la jornada laboral relativa, que antes Juan Ramón en la primera parte de la presentación ya mencionaba, ¿no? que en realidad pues la jornada o el número de horas por ocupado pues ha disminuido más en España que en la eurozona y eso también ha contribuido a esta mejora de la productividad, ¿no?
Lo que resta es el efecto interacción, porque esta descomposición, para que sea exacta, pues hay un residuo que lo que refleja es la interacción entre estos 4 términos, pero digamos que aparecen estos 2 mensajes, ¿no? Que por un lado, la productividad laboral durante este periodo ha crecido más en España que la eurozona. A pesar de todo, ya hemos visto que esto no es suficiente, no ha sido suficiente como para corregir el déficit crónico que hemos arrastrado durante las 2 últimas décadas, fundamentalmente, y que la mayor parte de esta mejora se debe a la productividad interna, ¿no? El crecimiento de la productividad dentro de cada uno de los sectores. Cada uno de los sectores pues, es más productiva. En la eurozona, la verdad es que los avances de la productividad durante estos 4 años han sido bastante escasos. Veis que la mejora de productividad interna lo ha sido. Aquí hay que tener en cuenta que ha habido grandes economías europeas que han estado prácticamente estancadas, ¿no? Con un crecimiento nulo del Producto Interior Bruto durante los 2 últimos años y que, por lo tanto, prácticamente lo que han hecho durante la recuperación ha sido recuperar lo que perdieron durante la COVID, ¿no? Bien, no obstante, lo que también mostramos, y voy a acabar con la desagregación para España y para la eurozona, con estas 2 láminas que voy a contar ahora, fijaros que hay un comportamiento muy heterogéneo en el tiempo, ¿no? Durante la crisis del COVID, la recuperación posterior y el comportamiento de los 2 últimos años, mucha heterogeneidad en el tiempo y también heterogeneidad sectorial. Hay sectores, por ejemplo, se ve claramente en el panel de la izquierda como el sector del comercio, transporte y hostelería pues, fue el más castigado durante la COVID, ¿no? por este efecto composición, que el efecto composición lo que me dice es que pierde peso en el conjunto de la economía, ¿no? Fundamentalmente, en la primera parte, lo que dominan son estos efectos, el efecto composición en este sector y, por el contrario, pues ganaron peso actividades públicas, educación y, sobre todo, sanidad. Corroboramos algo que sabíamos. Bien, fijaros que en el periodo del 2020 al 2022 se produce un reequilibrio, de nuevo entre estos 2 sectores, fundamentalmente, pero con un cambio en la composición de la contribución. Es cierto que gana peso el sector del comercio, transporte y hostelería, pero también hay una mejora ya de su productividad interna, ¿no? Pierde peso el sector de administraciones públicas, educación y sanidad, pero también hay una pérdida de peso en su productividad, ¿no? Y luego, por último, pues en el periodo 2022-2024, veis que fundamentalmente lo que tenemos ahí es un comportamiento bastante heterogéneo por sectores, pero hay algo que domina, y es que, salvo el sector de actividades profesionales y administrativas, en los demás o tenemos un comportamiento prácticamente nulo de lo que es el efecto interno o bien claramente positivo, ¿no? El ejemplo más claro de cómo mejora la actividad interna es la industria. La industria pierde peso en términos de empleo, pero se hace mucho más eficiente, lo cual es normal. Claro, tenemos un shock como el que tenemos en el energético. Esto pierde peso, pero tratamos de hacernos muy eficientes en lo que hacemos, ¿no? Porque tenemos que contrarrestar ese incremento de costes, ¿no? Y actividades financieras, pues también es el otro sector que destaca por su aportación positiva, ¿no? Fijaros que, y con esto acabo, el panel de la izquierda de lo que ocurre durante la COVID es muy parecido en Europa, ¿vale? El sector
de comercio, transporte y hostelería pierde peso por el cierre de las actividades como consecuencia del confinamiento. A cambio de eso ganan mucho peso actividades públicas, educación y sanidad, pero donde se produce la mayor diferencia es lo que ocurre a partir del 2021-2023. Básicamente lo que ocurre fundamentalmente a partir de la guerra de Ucrania es que si bien en España lo que teníamos era que las barras de color azul más oscuro estaban en la parte positiva, a excepción de un sector, aquí fijaros que en la eurozona ocurre prácticamente todo lo contrario, ¿no? Lo que tenemos es que, bueno, pues hay una pérdida de eficiencia, de productividad interna, ¿no? en muchos sectores, ¿no? y esto también ocurre en la industria, ¿no? Si os parece, lo dejo aquí con un poco con esa visión que hemos visto, ¿no? Apuntar que tenemos ese déficit crónico, que la composición sectorial importa, pero que en general tenemos una brecha de productividad interna, de que los sectores productivos en España son menos productivos que Europa. La composición sectorial importa, pero no importa tanto como este elemento de productividad interna, que como vemos además se ha comportado de una manera muy heterogénea a lo largo de la crisis del COVID y durante la recuperación posterior hasta llegar a nuestros días. Y con eso acabamos la presentación del observatorio. Identificaros un momento para que Floren también sepa quién está haciendo las preguntas. Sí, ahí viene el micrófono. Hola, se oye, ¿no? Sí, soy Sí. Cristina de Infobae. Yo tenía solo una pregunta, era sobre la productividad interna, su crecimiento en la hostelería, transporte y tal en los 2 últimos años. Si podrías explicar un poco más a qué se puede deber ese crecimiento de la productividad interna. Si ha variado el tamaño de las empresas o es por más digitalización. No sé, gracias. A ver, en el observatorio obviamente no podemos mirar las causas porque no tenemos esa información, pero sí que nos consta por otro tipo de datos que hemos manejado que durante la pandemia, como muchos establecimientos estuvieron cerrados, aprovecharon para mejorar, ¿no? Las instalaciones, para mejorar los servicios, ¿no? Rehabilitar, subir de categoría los hoteles, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto supone una mejora. Proporcionas más valor añadido y a cambio de eso cobras más, con lo cual todo esto redunda en una mayor productividad por empleado, ¿no? Yo añadiría en la hostelería que ha sido de los sectores que más ha invertido en digitalización. Takeaway, ahora. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, Noelia Casado, de la información. Yo primero os quería preguntar sobre el aumento que ha habido en la tasa de vacantes, porque relacionado con la dificultad que presenta España a la hora de atraer o retener talento, una valoración un poco general de si esto puede ser un problema en el corto plazo, aunque en los últimos años haya habido importantes flujos de inmigración. Y por otro lado, también le quería preguntar a Floren sobre la diferencia entre los menores de 25 años que no están registrados como demandantes de empleo, pero en la EPA sí que aparecían como desempleados. Si podía apuntar más concretamente, si lo ha hallado, cuál es la causa de esta diferencia, porque no me ha quedado claro. Muchas gracias. Juan Ramón, a lo mejor quieres contestar tú. Al tema de la el aumento de la tasa de vacantes es más tiene dos componentes. Está asociado a un ciclo, a una fase alcista del ciclo en la que nos encontramos. Normalmente en ciclos, en fases positivas del ciclo, que lo que vemos es este movimiento que veíamos en la curva de aumento de tasa de vacantes y caída de la tasa de desempleo, ¿no? Por tanto, es algo esperable. El problema es que se concentre en ciertos sectores o ciertos grupos ocupacionales, ¿no? Donde España tiene déficit. Un factor positivo durante los últimos años, es el que comentó Rafa también, es que
los flujos migratorios nos han permitido moderar el crecimiento de esta tasa de vacantes, satisfaciendo las demandas en algunos sectores, ¿no? Pero seguimos teniendo problemas en otros, en particular en sectores cualificados, ¿no? También tenemos problemas en sectores no cualificados, pero en particular en sectores cualificados tenemos todavía déficit, ¿no? Que dificulta el emparejamiento de trabajadores y empresas, ¿no? Había una pregunta para Floren. Sí, perdonar. Sí, a ver, lo que intentamos explicar ahí es que hay básicamente dos factores, ¿eh? En principio, en la definición de paro registrado no se excluyen, sabéis, bastantes colectivos desde el año 85. Un colectivo que se excluye son jóvenes que estén estudiando formación reglada. Quiero decir, si, por ejemplo, a una persona le queda una asignatura y está matriculado para poder graduarse, bueno, aún buscando empleo, aún estando registrado como tal, no se le considera como parado, ¿no? Eso podría ser una explicación. Pero la explicación, por lo menos lo que parecen indicar los datos, es más bien que no se busca porque no es el método, no está entre los métodos principales de búsqueda de empleo de prácticamente nadie, pero menos de los jóvenes. Todavía no está registrado. Tanto no te vas a registrar para que te ayuden a encontrar empleo, te puedes registrar para recibir una formación, una orientación específica. Ahí dijimos que probablemente relacionado con el sistema de garantía juvenil en su momento pudo haber un incremento, pero tampoco observamos que haya tenido demasiado éxito. Y luego lo que vemos es que en el gráfico este último que hemos enseñado, que está registrado, está muy relacionado con la prestación, ¿no? Si percibe o no prestación. Y con los jóvenes, pues prácticamente ninguno percibe prestación o muy poquitos perciben prestación, no hay realmente interés para registrarse, ¿no? Yo creo que la diferencia básica está ahí entre la EPA y el paro registrado, ¿no? Con los mayores ocurre lo contrario, que sí que cobran más prestaciones, que sí que para ellos tampoco es un método principal de buscar empleo, pero lo que vemos es que en la EPA no aparecen tantos parados porque no buscan activamente empleo, ¿no? Entonces, bueno, son dos explicaciones extremas, pero cuando unes estos dos extremos, pues te explica gran parte de las diferencias internas entre ambos, ¿no? Ambas fuentes. No sé si contestó, si te vale la respuesta, Noelia. Ahí en la última fila. Buenos días, Juan Ferrari de Economía. Muchas gracias por la presentación, como siempre. También va para Floren y también en esto mismo que has estado hablando. He entendido, o más he creado entender, que más o menos calculas que hay unos 400.000 mayores que están inscritos en el SEPE, pero que en realidad no buscan empleo, y más o menos hay unos 500.000 mayores de 52 años subsidiados, que se acaba de aprobar. Entonces, no sé si es esta la correlación, que esos 400.000 podrían ser parte, porque entiendo que están registrados tanto en contributiva como en subsidio. Y no sé si podría haber una correlación entre unos y otros. Hombre, subsidiado no supone que no estés buscando empleo, por lo tanto, si cobras subsidios porque tienes aún así sigues con el compromiso de búsqueda activa, que luego se dé en la práctica o no se dé y que se compruebe, no, bueno, es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, estos no se podrían excluir como tal. Y luego el paro registrado, en cualquier caso, parados, o sea, demandantes que no muestren disponibilidad, bueno, pues normalmente se les excluye también, ¿no? Pero yo no creo que venga por ahí. Daros cuenta que hay algunos ejercicios también, que no lo mencioné, pero los encontraréis en la web del INE. Han hecho ejercicios. Lo que pasa es que no los hacen de forma regular, ¿no? Pero sí que hay algunos años en los cuales han cruzado datos con identificadores, con DNIs, me imagino, de una y otra fuente y tienen resultados muy parecidos a los que hemos enseñado hoy, ¿no? Que ahí al final encuentras poquitos parados SEPA entre el colectivo de demandantes SEPE y al revés, ¿no? Es decir, lo curioso es que al final acaben coincidiendo el total cuando las diferencias internas son tan grandes, ¿no? Entonces, yo creo que aunque cobres un subsidio, bueno, si cobras un subsidio tienes un compromiso, no te pueden excluir del paro como tal, ¿no? De mayores de 52, lo que te quiero decir lo contrario. Entonces, pero quizás la pregunta va en una dirección distinta, ¿no? Es más bien si no estamos haciendo algo mal, si tenemos
tú mismo en la anterior edición mostraste evidencia que el paro de larga duración se está concentrando en mayores de 52. Tenemos una reforma ahora de subsidios que mantiene la sobrecotización a la seguridad social y hace pasos muy modestos hacia la activación y las ayudas a la reintegración de personas mayores, ¿no? Y yo pienso que la pregunta iba más por allá, que de alguna manera esta discrepancia para mayores no nos está mostrando que las políticas están demasiado basadas en políticas pasivas, es decir, garantizar un mínimo, y realmente estamos hablando de mínimos, de renta, pero sin el compromiso y la labor de ayudar a estas personas a volver al mercado laboral. Yo pienso que la pregunta iba más... Bueno, para eso tenemos necesidad de más datos en profundidad, ¿no? Cuando hablamos, habéis mencionado, al menos en 2 ocasiones, la importancia que tiene la reforma de las políticas activas, ¿no? Incluso para temas de productividad. Aquí, en términos de activación, evidentemente, son fundamentales. Pero daros cuenta que yo creo que el problema fundamental aquí es que, al final, las oficinas de empleo tampoco funcionan bien todavía en cuanto a ayuda a búsqueda de empleo, ¿no? Hay un problema ahí, ya que también se mencionó de vacantes, en que no se dispone de información sobre vacantes, ¿no? En las oficinas. Y luego hay más argumentos importantes, ¿no? Que es también el gráfico que os hemos enseñado de métodos de búsqueda de empleo, también te están diciendo que el mercado de la búsqueda, tanto por parte de la demanda como por parte de la oferta, está súper segmentada, ¿no? Y que al final las oficinas de empleo solo van a algunos segmentos específicos y para estos tienen alguna información, pero no toda, ¿no? Pero claro, si tú no has mostrado que eres capaz de ayudar a encontrar un empleo, no intermedias bien, bueno, pues dejas de ser un método de búsqueda, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay mucho incentivo para esto. El incentivo que siempre vas a tener es que si estás obligado a registrarte para cobrar una prestación, pues me voy a registrar para cobrar la prestación, ¿no? Cosa que con los jóvenes no ocurre, con los mayores sí. Bueno, todo esto es lo que evidentemente tiene que ir evolucionando, pero tampoco hay que volverse locos, que si las oficinas de empleo no son el método principal ni tienen por qué serlo. Tienen que mejorar en eficacia, en eficiencia, pero no tienen por qué ser el método principal de búsqueda de todo el mundo, ¿no? Yo sé que desde el punto de vista de la administración o de las propias oficinas desearían abarcar todo, pero no pueden abarcar. Lo que se trata es que hagan bien lo que tienen que hacer, ¿no? Y que mejoren este aspecto. Entonces, bueno, yo no sé si ahora he contestado bien o no he contestado bien, porque sigo sin entender muy bien la pregunta. No me quiero meter en reformas de subsidios, cosas de tipo, que yo creo que... No sé. Pero tú mismo lo has dicho, ¿no? El subsidio incluye un compromiso de búsqueda, pero luego los datos parecen demostrar que este es un compromiso que no se cumple, ¿no? Porque muchas de estas personas, según la EPA, no son parados, ¿no? Y por tanto, ahí algo falla. Entiendo que es la pregunta. Y yo realmente quisiera poner el énfasis en incentivos, porque el Servicio Público de Empleo tiene sus posibilidades limitadas, pero incentivos económicos para que personas mayores de 52, para que les resulta económicamente atractiva realmente reengancharse al empleo, allí seguramente hay camino que podemos recurrir. Pero quiero dar la oportunidad de una última pregunta. Sí. Buenas, Jorge Millán, de 20 minutos. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta respecto al nivel de empleo de los españoles entre 35 y 44 años. No sé si podríais aclarar por qué no se ha recuperado precisamente en este grupo, no sé si hay una tendencia específica. Llama mucho la atención, están un 10% por debajo de 2019. Eso me parece bastante. No sé si es una cuestión estructural, que son empleos que se han destruido durante la pandemia y que luego no hayan vuelto. No sé si podríais explicar un poquito. Muchas gracias. Hay una cuestión demográfica también, si me permitís interrumpir aquí un poquito, que también hemos visto en observatorios anteriores, que durante estos últimos años ha crecido mucho la población, relativamente, algo, la población juvenil, que son los hijos de la burbuja,
que están empezando a incorporarse al mercado de trabajo. Ha crecido mucho por envejecimiento los mayores de 50 años y el nivel intermedio ha caído un poquito. Lo primero que tenemos que mirar siempre cuando miramos en términos absolutos por edades es la demografía. Y la demografía, digamos, que ha ido, en términos relativos, ha ido peor en el grupo que mencionas que en los demás, ¿no? En tasas de empleo, en tasas de paro, eso no lo vemos, ¿no? Una vez que relativizamos, no lo vemos. Lo vemos en niveles absolutos y tiene que ver con la demografía. Vale. Pero Juanra, vosotros habéis dado también que la participación, aparte de este efecto demográfico, también ha caído, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que se juntan los dos efectos. Sí, exacto. O sea, en buena medida es un efecto demográfico, como decía Floren, ¿no? Porque al final la tendencia de envejecimiento de la población afecta en buena medida a ese colectivo, que han entrado menos y han salido hacia otro grupo, pero también lo que vemos es una menor tendencia a participar en el mercado de trabajo de ese colectivo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por asistir. De nuevo, a Matilde por aceptar nuestra invitación y repetir el compromiso, ¿no?, de nosotros de aportar cada 3 meses análisis, datos y sobre todo también ideas por donde podemos mejorar, que los retos siguen siendo enormes. Muchas gracias a todos y nos vemos en 3 meses. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a vosotros.